Hola, bienvenidos a Entrevistas con Tati Umaña. Esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy es muy esperada. Es la primera vez que de manera abierta, sincera y concreta, el señor Alexander Serna, propietario de Unitrauma, va a hablar y va a contar cómo fue ese inicio suyo con todo este tema en la ciudad de Ibagué. Alexander, bienvenido a Contati Umaña y bueno, entremos en materia. Muy buenos días, Tati. Muchas gracias por tu invitación y darme la oportunidad de dar a conocer desde el otro punto, de nuestro punto, con soportes reales, lo que realmente ha venido sucediendo con Unitrauma y nuestras empresas en la ciudad de Ibagué. Bueno, Alexander, empecemos por el principio. ¿Cómo llega Alexander Serna a trabajar con el Hospital Federico Lleras Acosta? Ante todo, Tatis, tengo que comentarle acerca del proceso. Yo soy Javier Alexander Serna Álvarez, nacido en la ciudad de Girardot. Como profesión soy administrador de empresas, con especialización en gerencia en servicios de salud, con una especialización en gerencia financiera y con otra especialización en mejoramientos y sistemas de información. Eso es mi recorrido profesional, todo lo que tú quieras en otros estudios que he hecho posteriormente, pues que no vienen al caso. Y mi vida, el 70% de mi vida profesional o de mi vida laboral la he ejercido literalmente con la prestación de servicios de salud. Yo trabajé en el Hospital San Rafael de Girardot, inicio a trabajar en esta entidad por medio de un concurso abierto que hizo la función pública. Doy gracias a Dios, concurso que me fue muy bien. Posteriormente ingreso al hospital y al cabo de 2 años ingreso como profesional y al cabo de 2 años con un convenio que hace la Gobernación de Cundinamarca, los hospitales del departamento de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca, hacemos la especialización en gerencia de salud y nos presentamos nuevamente en el hospital como profesionales especializados de carrera. O sea, su experiencia en temas de salud es de vieja data, no es algo que haya aparecido hace unos días. No quiero revelar la mía, pero sí es bastante vieja data. En el Hospital San Rafael de Girardot tuve la oportunidad de arrancar como profesional, posteriormente como profesional especializado, dirigiendo un área bastante interesante. Posteriormente me ascienden a subgerente administrativo y financiero de la entidad y tuve la oportunidad en un par de ocasiones, unas 3 ocasiones, de ser gerente encargado de la entidad. ¿Por qué no podía seguir ni como subgerente ni como gerente? Pues porque estaba en carrera administrativa y tenía que renunciar a ella. Entonces, pero hay algo ahí que no me ha contado, bueno, y es que todos los temas de diálisis, de todos esos temas de especialidad en ese hospital, ¿usted fue el encargado de hacer todo ese proceso? Sí, Tatis. Digamos que hubo un grupo interdisciplinario en la entidad cuando éramos profesionales especializados. Esa especialización la llevamos a cabo como entre 7 compañeros del hospital. Y el hospital en ese entonces, cuando nosotros iniciamos con él, era un hospital de segundo nivel. En ese entonces se llamaba primero, segundo y tercer nivel. Sí. Y algunos niveles especiales. Este hospital era de segundo nivel y empezamos a trabajar de la mano con el gerente Carlos Humberto Pérez Vesga en su momento y a crear nuevas, digamos, a especializarnos en actividades que no realizaba el hospital. Que eran también en unas unidades de negocio, ¿no? Entonces hubo unas unidades de negocio. Entonces en ese entonces hicimos la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados para adultos, la unidad de cuidados intensivos pediátrica, neonatal, la unidad psiquiátrica, la unidad renal, se modificó totalmente urgencias, la unidad, bueno, empezamos a hacer una cantidad de temas que de pronto ahorita no recuerdo, pero fueron como 8 o 10 unidades que de la mano con el doctor Carlos Humberto Pérez Vesga en su momento se crearon en el hospital, y eso hizo que el hospital pasara de un segundo nivel a un tercer nivel.
se nos reconoció como hospital de tercer nivel y a partir de ahí el Hospital San Rafael de Girardot es un hospital de alta complejidad, hoy conocido como alta complejidad o de tercer nivel en su momento. Trabajamos unos 14, 15 años con la entidad, 15, 16 años, y digamos que nos quedó el tema de seguir trabajando con el sector de la salud, literalmente. Y entonces en ese momento llega que ya no puede darle continuidad porque ya le tocaría ser gerente y pues... Para poderme postular a la gerencia o haber continuado como subgerente administrativo y financiero, estos cargos eran, digamos, por nombramiento, por concurso, así por parte de, tú sabes que eso lo maneja la gobernación, ¿cierto? Digámoslo, realmente ahí es una ficha de la gobernación. En su momento en el hospital San Rafael de Girardot pasaron 2, 3 gobernadores y nunca fue tocado el hospital, pues por los progresos que venía presentando. Yo hice como subgerente administrativo y financiero. Para continuar en el cargo pues tenía que renunciar a mi carrera administrativa, cosa pues que no era lo más aconsejable, lo ideal, y de todas maneras preferimos regresar al puesto como profesional especializado después de haber ejercido el puesto como subgerente administrativo y financiero de la entidad. Bueno, sales de allí, creas una empresa. Salgo de allí y sigo trabajando en el sector de la salud. Nosotros tenemos una fundación muy bonita, en su momento se llama Fundación Servir Colombia. Trabajamos con ella mucho tiempo por todo el departamento de Cundinamarca y digamos sur aquí del Tolima. Nos conocieron mucho, contratamos por medio de ella pues porque se nos facilitaba, asesoramos muchas empresas en el sector de la salud y bueno, seguimos digamos en la misma área, ¿cierto? Seguimos en el mismo sector, el sector de la salud, que es el sector que conocemos, en el que nos especializamos, en el que nos formamos, en el que tenemos experiencia durante más de 30 años. Bueno, ¿cómo llegan a ese primer contacto con el Tolima, con el sistema médico en el departamento? Digamos que con el departamento del Tolima y en especial con el Hospital San Rafael del Espinal, nosotros tuvimos mucho contacto desde el Hospital San Rafael de Girardot, porque entendíamos que éramos una región, Girardot, Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, todo lo que tiene que ver como por el lado del río Magdalena, ¿cierto? Hicimos como una red no reconocida, pero nos ayudábamos mucho. Entonces, el tema de insumos, de suministros, de servicios, de colaborarnos, y hicimos una gran amistad con el Hospital San Rafael del Espinal. Y pues claro, Carlos Humberto Pérez fue gerente en el Espinal y posteriormente pasa a ser gerente de Girardot, y cuando él va a Girardot lleva dentro de su grupo de trabajo 3, 4 personas que eran muy allegadas a él y que se desempeñaron dentro del Hospital San Rafael de Girardot, y digamos que pues se hizo un buen grupo de trabajo y trabajábamos con estos hospitales de esta zona como muy de la mano. Posteriormente, ¿cómo llego al Hospital San Rafael del Espinal? Estando la doctora Carmen Patricia Henao Más, nosotros ofrecimos los servicios y ventas de insumos de ortopedia. Nos especializamos no solamente en la prestación de servicios, sino en la venta de insumos. Pues estando en la calle nos toca trabajar de todo, pues porque la plata no nos va a llegar a la casa así que porque fuimos o no fuimos. Nos dio la oportunidad la doctora Carmen Patricia nada más, presentamos nuestro portafolio de servicios, ella lo calificaron pues su grupo, su equipo, pudimos ofrecer unas mejores tarifas y nos dio la oportunidad de empezar a trabajar con ella en ese servicio. Ella había iniciado un proceso que era el tema unidad renal, lo tenía con la doctora, se me olvidó ahorita el nombre, no recuerdo, y tenía como problemas con ese tema. Yo me senté con ella y me abrió las puertas por algo aquí que lo voy a comentar y nunca lo había dicho. La doctora Carmen Patricia nada más, al hospital le estaban debiendo una plata por parte de Caprecon. Mal diría si eran 3.700 o 2.700 millones de pesos. Tengo muchos amigos en el sector de la salud, en el distrito. En alguna reunión que tuve con la empresa liquidadora de Caprecon me comentaron que dónde andaba, les dije que estaba, les comenté dónde estaban y me comentaron que al hospital
que el Hospital San Rafael del Espinal tenía una plata para recaudar en Caprecón, pero pues que tenía que hacer unos acercamientos. Yo me acerqué con la doctora, le comenté, me dijo que si eso era viable sacarlo, le dije claro que es viable sacarlo y hacer un acercamiento. Se sientan y literalmente el hospital recaudó estos dineros que prácticamente estaban dados por perdidos pues por parte del hospital. Ese favor, digamos, hizo de que la doctora Carmen Patricia Henao más nos tuviese más en cuenta y tuvo un problema con el tema de la unidad que tenía ella, que era muy pequeñita, muy incipiente, no prestaba para mí no era el objetivo del hospital. No servía para los objetivos del hospital. Yo le ofrecí, ella tuvo un desacuerdo con la persona que estaba en su momento y yo me presento y le presenté mi proyecto y lo aceptó. Mira, el proyecto en menos de un año cambió una cosa impresionante. Ella inicialmente le había dado un presupuesto de 10 millones de pesos mensuales a ese proyecto. Nosotros entramos y empezamos a prestar el servicio y llegó a darnos un presupuesto mensual de 150 millones de pesos. O sea, era impresionante la cantidad de pacientes que ingresaban al hospital y que por no tener ese servicio eran remitidos a otra entidad. El Federico Lleras, incluido el Federico Lleras, pero el Federico Lleras tampoco tenía montada esa unidad como tal, sino algo también muy incipiente. Y literalmente si tú vas al mercado y miras en los hospitales a nivel nacional, no son muchos los hospitales que manejen el tema de unidades renales intrahospitalarias para pacientes agudos y crónicos. Entonces no es fácil el proceso. Ella le fue muy bien y en su momento el doctor Luis Eduardo González, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, le interesó mucho el proceso y me invitó a que pasara una propuesta al Hospital Federico Lleras. Nosotros pasamos la propuesta, fue estudiada, pero no fue inmediatamente, digamos que aceptada, entró en análisis, porque pues hablaban de los presupuestos, que el hospital no contaba con el presupuesto para poder prestar el servicio. Nosotros, 2 años después de que el hospital hizo varios digamos, muchos análisis, llegamos a un acuerdo con el Hospital Federico Lleras Acosta, en su momento el doctor Luis Eduardo, y este proyecto se le presentó a la junta directiva del hospital, donde hacía parte, era presidente de la junta directiva el doctor Ricardo Orozco, gobernador en su momento, y le llamó mucho la atención. Una pregunta, o sea que hasta ese momento es en el que tú conoces a Ricardo Orozco. Sí, claro, yo anteriormente no he tenido ningún contacto con el doctor Ricardo Orozco. O sea, literalmente mal haría en decirles que yo soy amigo del doctor Ricardo, que soy amigo. No, literalmente no. Yo llego por parte de la doctora Carmen Patricia nada más. Todos la conocen, una excelente gerente. Y ella es muy, digamos, muy inflexible en sus temas. Es muy flexible, es sí o es no, y necesito que lo hagan de esta manera y si se puede bien o no. Así trabaja ella y así lo entendimos y así trabajamos con ella. Ya hablamos con el doctor Luis Eduardo, presentamos el proyecto y me dice, Alex, el problema es que no tenemos cómo montar una unidad renal. Dentro de la propuesta nuestra que ofrecimos nuevamente es, denos un área que usted tenga desocupada, que tenga por allá en el olvido, que no esté haciendo nada, me la entrega y yo la construyo, la adecuo, la doto y le presto el servicio. El servicio es nuestro, él le interesa el tema, hace nuevamente estudios, habla, me imagino que con la junta directiva, y le llama la atención. La junta directiva, por medio del presidente de la junta directiva, que es en su momento es el presidente de todas las juntas directivas de los hospitales de segundo nivel o de mediana y alta complejidad, pues son los gobernadores. El doctor Ricardo conoce el tema. Él verdaderamente conoce el tema de unidades renales. Sí, porque tengo entendido que la esposa de Ricardo Orozco es una paciente renal. Una paciente, sí señora, una paciente crónica. Y se siente y me dice,
venga, mano, a mí me interesa el tema, pero no tenemos el presupuesto para hacer el proyecto. Le dije, es que yo no necesito que me dé presupuesto. Yo no necesito que me dé un peso. Yo lo que necesito es que me dé continuidad con el proyecto. Entonces, el proyecto requiere una inversión que no es baja y requiere ser manejada por alguien que tenga experiencia en este proceso. Y es algo legal que se haga esa figura. Claro, nosotros... ¿Y hay un contrato? Claro, tenemos un contrato que se firmó el 7 de enero del 2021, donde entramos a prestar, eso es una alianza estratégica, nosotros nos volvimos aliados dentro del hospital y te voy a comentar el negocio que se hizo porque alguien dice por ahí que es que yo le doy el 20% de lo que recaudo al doctor Ricardo Orozco, ¿de dónde le voy a dar el 20%? Dios mío. Ya le comento el por qué no cabe ni un 20, ni un 10, ni un 5, ni un nada. Ya te comento por qué. Hacemos el convenio con el hospital y nosotros entramos a construir la unidad renal que actualmente está en el hospital y se llama Mario Brands. ¿Listo? El doctor me dijo que quería que llevara, eso sí se acercó, no quiero que lleve este nombre porque es el nombre de un amigo mío que sufrió, que fue paciente renal, tengo entendido que fue concejal de la ciudad y era bastante inquieto con este tema. Sí, entonces, un bonito yo quiero que lleve el nombre de él. Le dije, doctor, no hay ningún problema, se va a llamar Mario Brands y así se llama la unidad renal en el Hospital Federico Lleras Acosta. Hicimos la construcción de la unidad, se la entregamos al hospital para que la inaugurara el hospital. Recuerdo tanto que allá estuvieron varios compañeros de la prensa, muchos de ellos que eran en su entonces muy amigos del señor gobernador, aparecían en todas partes, e inauguraron la unidad renal Mario Brands. Nosotros arrancamos con unos equipos, llevamos en ese momento 15 equipos, arrancábamos con 15 equipos, 12 plantas móviles y una planta fija para la prestación de servicios. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2021. O sea, ya pasaba pandemia. Pero cogemos el coletazo de la pandemia que viene, que es posterior y un poquito más agudo, y iniciamos un proceso que es muy bonito, que más adelante lo vamos a dar a conocer públicamente con los pacientes que tratamos haciendo depuraciones sanguíneas con procesos de plasmaféresis y otros servicios que prestamos dentro de la unidad. Porque tengo entendido que durante la pandemia, con los mismos equipos que había en el Espinal y todo esto, se hizo un trabajo de apoyo a la gestión en salud. Y no solamente fue en el Federico Lleras. Cuando hacemos el trabajo con el grupo de profesionales que teníamos en su momento, no recuerdo el nombre del nefrólogo que teníamos, es un nefrólogo que venía de España, muy amigo, colombiano, paisita, el doctor Caballero, excelente profesional, pero venía de España y nos dijo lo mejor para tratar este tipo de pacientes haciendo depuraciones sanguíneas antes. Los pacientes COVID. Los pacientes COVID. Me dijo, es impresionante la recuperación. Yo le ofrezco y le comento al doctor Luis Eduardo, doctor, mire, hay este proceso. Me dijo, pues hagámosle. Luis Eduardo, una persona muy amable y muy dado a hablar y a negociar y a mirar cómo se hacía, cómo se le prestaba un mejor servicio al paciente. Mira, los estudios están dentro del Hospital Federico Lleras Acosta, están en el Hospital San Rafael del Espinal, y a raíz de esto empezamos a prestarle servicios, ese tipo de servicios, no solamente al Federico ni al Espinal, sino también nos tocó llevar equipos a Leria, apoyar a Leria, al Líbano, Chaparral y Purificación. O sea, nos tocó en ese momento triplicar nuestros esfuerzos y salir a todos estos municipios para evitar que esos pacientes llegaran al Federico, congestionaran más el servicio y atenderlos directamente donde llegaban los pacientes. Eso además, no lo comento yo por comentarlo, sino que puedo mostrarles los contratos que se hicieron en su momento con todas estas instituciones para poder prestar ese servicio. Además, no es la típica unidad renal con los equipos de siempre, sino que es un tema distinto. Es un tema totalmente diferente, es un tema totalmente diferente. Por eso es que es poco conocido en los hospitales, digamos, en el medio. Nosotros prestamos, tú vas a una IPS para un paciente crónico y te dan una diálisis por 4 horas. Debe de ser por 4 horas.
digamos que lo comento porque sé que se están cometiendo por ahí errores en la institución. Tiene que ser una diálisis por 4 horas para el paciente, una depuración, o sea, se depura la sangre y o sea, la sangre pasa por un equipo donde sale una depuración y se le devuelve a usted su sangre oxigenada y lista para poder sobrevivir su día a día. O sea, se le descontamina, es en palabras sencillas, para que todos nos entiendan. Regresa el paciente vuelve y sale a su día común y corriente. Nosotros no solamente prestamos ese tipo de diálisis, que es para pacientes crónicos que llegan a los hospitales y se agudizan por X o Y motivo. El paciente de diálisis va o requiere mucho los servicios de las instituciones de salud, pues porque por cualquier motivo tienen que ser hospitalizados. Nosotros prestamos el servicio, prestamos 7 tipos de servicios diferentes a la diálisis. Entonces, prestamos plasmaféresis, diálisis extendidas, prestamos EPOC, es más, hacíamos, en el caso nuestro, que sé que no lo están haciendo actualmente en el hospital, nosotros hacíamos diálisis a pediatras, diálisis pediátricas. Habíamos traído un equipo especial para poder prestarle o realizarle la diálisis a pacientes pediátricos, menores de 5 kilos, ¿cierto? Porque era ese tipo de diálisis, es muy necesaria en estos niños, y aquí en ninguna parte en su momento tenían ese equipo. O sea, el Hospital Federico Lleras Acosta, ahorita se me olvida el nombre del equipo, habían 2 hospitales en todo el país que teníamos este equipo. Pero bueno, te comento más o menos cómo que nos estamos saltando del tema, nos estamos saliendo. Cuando yo llego a hablar con el Federico Lleras Acosta y llegamos a las negociaciones, nosotros hacemos la unidad renal, iniciamos con nuestros equipos y es inaugurada por el doctor, eso sí, el doctor Ricardo, Secretaría de Salud, el doctor Luis Eduardo, y damos inicio a prestar servicios. ¿Cómo es el negocio para aquellos que están interesados en saber dónde está la plata o la plata que supuestamente se está malversando o se le está dando a otras personas que no prestan el servicio? Mira, nosotros hicimos un negocio, como puedes observar en estos documentos que tengo aquí en la mesa, que quiero que los mire, que son los contratos. Dentro del contrato reza que el que vende el servicio es el Hospital Federico Lleras Acosta, ¿cierto? El Hospital Federico Lleras Acosta. ¿Se lo vende a quiénes? A las EPS que lo requieren, pues, por parte de sus usuarios. Listo. Nosotros le descontamos de lo que cobra el hospital el 15% menos. O sea, si el hospital... el 15% es la ganancia del hospital en lo que ustedes hacen. Entonces todo el mundo dice, no, pues un negocio, no. No es un negocio, no. Primero, porque el hospital, digo literalmente, desafortunadamente, a las personas que negocian hoy en día en el hospital, no sé cómo hacen este tipo de negocios, y yo sé que es por la necesidad y por la situación en la que estamos pasando la mayoría de las IPS del país. Entonces, pero se va al Hospital Federico Lleras Acosta, se va para la EPS Tatis y le dice, venga EPS, yo presto el servicio de unidades renales intrahospitalarias donde le presto los siguientes temas. Y negocia Tatis con el hospital y le dice, sí, yo le compro esos servicios, pero me lo da ASOAP menos el 30, menos el 40. Tenemos casos de menos el 45% que también puedo demostrar. Entonces el hospital, si va y negocia menos un 45% de la tarifa ASOAP, a mí va y me dice 45 menos el 15, o sea, a mí ya me está restando el 60% del precio de la tarifa SOAT para la prestación de un servicio de alta complejidad. Parecieran que no entendieran que los temas de alta complejidad no se deben negociar, pero yo en eso no me meto porque no soy la persona que está representando al hospital. ¿Listo? Entonces, o sea, una pregunta. El hospital negocia, listo. De lo que negocia, se queda con el 15% sin hacer más, o sea, sin hacer libre, absolutamente nada. Absolutamente libre. Y entonces usted tiene que asumir costos de mantenimiento de equipos, el pago del personal. Ya vamos para allá y te voy a explicar para que me hagas entender. Entonces el hospital le dice a tarifa SOAT, le dice a la EPS Tatis,
venga, yo le presto ese servicio menos el 45%. Tengo casos del 45% y en el promedio está por encima del 25%. Pero hagamos un caso del 45%. Entonces, el hospital dice sí, no hay problema, yo le presto el servicio. Claro que lo presta porque no le mete un peso a ese servicio. No le mete un solo peso, para que le quede claro a toda la audiencia, y que quiero que me escuchen y tengan claro, para evitar de pronto malversaciones como se vienen presentando. El hospital no coloca un peso. Entonces va y negocia con la plata ajena. Entonces dice, le doy el servicio a menos el 45 o a menos el 40. Digamos que vamos a dejarlo en el 40 para no ser tan trágicos, pero tengo contratos donde les puedo mostrar que es negociado a menos el 45. 40 menos el 15 que le descuento a ellos, me quedan a mí, eso suma el 55. Las retefuentes, ¿cierto? Que son normales, que son de ley, que se deben llevar a cabo y que no son ni para el hospital ni para nosotros, pero que a nosotros no nos llega ese dinero, que es lo que llega al Estado a la DIAN, pues en nosotros son más o menos el 14 punto algo, pónganlo el 15. Entonces llevamos 40, más el 15 son 55, más el 15, 70. O sea, yo, Distribuidores Clínicos Hospitalarios de Colombia, IPS, reconocido aquí como DSHC Unidad Renal, Mario Brands, tengo que mantener un servicio con el 30% de una tarifa SOAT, con el 30% de una tarifa SOAT, donde tengo nefrólogo, médicos, no uno sino médicos, 3 jefes, 14 auxiliares, un bodeguero, un conductor, un almacenista bodeguero. Bueno, mi nómina, que también la puedo presentar acá, certificada por la revisora fiscal y mi contadora, aproximadamente para mantener la unidad renal está alrededor de 120 millones de pesos. ¿Mensuales? Mensuales. 120 millones de pesos mensuales. ¿Cuánta demora tiene el SOAT en hacer el desembolso del dinero? Allá va el tema del contrato. 120 millones de pesos mensuales de que es el salario. A eso súmele lo que me toca seguros. Tengo entendido que para hablar de seguros, y ya explicamos el tema de los seguros. Los seguros las que pólizas me cobran para las pólizas que me exigen tener para poder prestar este servicio. Estas pólizas que son y que hay que pagarlas, si no, no se puede prestar el servicio. Más los otros gastos, ¿cierto? Entonces me queda menos del 30% para prestar un servicio. Y alguien dice por ahí, no quiero dar nombres, que yo le doy un 20% a Ricardo. O sea, ya no me quedaría un 30%, sino un 10%. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo pueda prestar un servicio con un 10% de la tarifa SOAT? Eso es una cosa, o sea, eso no tiene lógica. O sea, por favor, hay una cosa analizar. Aquí que de una vez quiero, y te la pregunto de frente porque sí. Lo quiero hacer. O sea, Ricardo Orozco no es socio tuyo. ¿En dónde? ¿Cómo? Yo con Ricardo lo conozco, me pareció una persona en su momento con muy buenas ideas, no en su momento. Nos sentamos, hablaba mucho del sector de la salud, después me entero del por qué él habla tanto del sector de la salud, tenía tanto conocimiento del tema de unidades renales, del tema de nefrología, pero ¿por qué Ricardo como que conoce el tema? Esto no es muy conocido. Me entero que su señora esposa, es paciente crónica, la cual en varias ocasiones atendimos en la unidad y que gracias a Dios nos fue muy bien, como con todos los pacientes en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? O aquellos que piensan que yo le estoy dando plata a Ricardo, pues no, pero ¿de dónde? ¿De dónde, por favor? ¿De dónde? ¿Cierto? Gracias a Dios no todos los contratos están con el 45 del 40, pero en su promedio están por el 25%, literalmente. Ahora, a raíz de esa propuesta que me hace el doctor Luis Eduardo, que tenía que ser así, y que yo ya había hecho inversiones y que en ese momento, digamos que fue un mico al contrato, y yo dije, pero ¿qué hago? Yo puse una condición en el contrato, una sola condición, y ese contrato fue realizado por los asesores de la gobernación, los abogados asesores de la gobernación, los asesores y abogados del hospital, y duraron haciéndolo prácticamente un año para que el contrato no tuviese ningún problema, y se hace como una alianza estratégica.
Entonces yo le dije, venga. O sea, eso fue en el 2020. En el 2000, nosotros arrancamos en el San Rafael del Espinal en el 2019 y ellos vieron eso en el 2020, ya querían que arrancáramos, vieron ese año, el 2019, que fue todo lo que hicimos en el Espinal, pues ellos querían arrancar en el 2020, pero mira que después solamente hasta en el 2021 pudimos arrancar en el Federico Lleras. Entonces, porque Luis Eduardo es abogado, pero conoce mucho el sector de la salud porque pues es especializado en salud, es enfermero, pues él sabe el tema. Dijo, lo que tenemos que hacer es algo que perdure, Alex. Dije, mire, la inversión que yo voy a hacer, que también se puede demostrar, es una inversión bastante alta. Yo no la voy a recuperar, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año, ni el cuarto, ni el quinto. Es una inversión que se recupera a largo plazo, ¿cierto? Y ya, pues me imagino que habrán personas que entienden la parte financiera. Pues es una inversión a largo plazo que no se va a recuperar antes de 6 años y pues que yo tenía que dejar algo, o sea, tengo que, por eso se firmó 15 años. ¿Cuándo recupero mi inversión? Tenía que pensar en eso. 2. La condición principal dentro del contrato, que fue, digamos, el único punto que nosotros colocamos en la mesa y que si no era así no lo hacíamos, por el costo del servicio, era que nos pagaran máximo a 60 días. Máximo a 60 días. Dentro de ese contrato, entonces, como que va que máximo a 60 días, aquí hay algo que hoy en día es un problema. Yo traté que ha hecho parte de las negociaciones con el Hospital Federico Lleras Acosta, que dice de la siguiente manera. Cláusula 30ª, cláusula penal. En caso de incumplimiento parcial o total por las obligaciones, parcial o total de las obligaciones a cargo del hospital, en lo que se respecta al pago a la sociedad, podrá hacerse efectiva la siguiente cláusula penal, que es el 30% del valor facturado por año. ¿Eso qué significa? Nosotros facturamos un promedio de 450 millones de pesos mensuales. Si vamos a observar esto o si analizamos este tema, y hago yo efectiva las cláusulas penales porque el Hospital Federico Lleras Acosta me adeuda mucho dinero y eso nunca se había dicho y nunca lo había salido a comentar porque no me parece lógico que eso se esté ventilando, ¿cierto? Eso es, como rezaba en el contrato, una alianza estratégica entre amigos, miremos cómo nos damos la mano para salir adelante, no lo contrario, no lo que está sucediendo. Pues eso significa que el hospital en el 2024 no me pagó nunca sobre los 60 días. Y en el 2025, hasta donde le presté los servicios, tampoco me pagó sobre los 60 días. Tanto así que tengo un documento donde nosotros le mandábamos a cobrar. Si me das un segundo, por favor, Tatis. Muy chévere. En el momento que le solicitamos, pues ya entenderás por qué ahorita el documento. Para febrero, al mes de febrero, nos estaba adeudando el hospital, le habíamos facturado un valor, o sea, que no nos habían cancelado, en ese instante nos estaban debiendo 1.569 millones de pesos. 1.569 millones de pesos. Listo, eso no es normal y uno entiende la situación. Y nosotros pues seguíamos soportando, digamos, los gastos y los costos que tenía la unidad. ¿Qué pasa ahí después de este proceso? O sea, ¿dónde nace como el problema? Bueno, ¿cuáles son los problemas que se están ventilando y que desafortunadamente pues no debieron haber sido así, ¿cierto? Porque, pues bueno, esa situación pasaba con la unidad y no pasaba, y entonces tú me vas a preguntar el tema, ¿dónde aparece el tema de Unitrauma? Para allá iba, porque estamos hablando de unidad renal y yo creo que es muy poco conocido, son temas que la gente sí, la unidad renal y muy buena y todo eso, pero deben de estarse preguntando, bueno, pero a ver, ¿en dónde entra Unitrauma? Listo. Entonces, resulta, sucede y acontece, para aquellos que no tienen claro cómo fue la situación, se las vamos a explicar. El Hospital Federico Lleras Acosta, y en cabeza de su señor gobernador en el momento que era el doctor Ricardo, pues recibió la sede del Limonar. Le entregaron la sede del Limonar totalmente acabada, totalmente descompuesta, eso no
No existe. Que además entiendo que Ricardo hizo algo supremamente importante que yo creo que nunca se le ha reconocido, y es darse la pela porque ese edificio, toda esa mole, semejante estructura también hecha, fuera vendida y dejara de ser un activo del departamento. Sí, mira que Ricardo llega y me dice, en alguna charla que tuvimos con el tema de la unidad renal, me dice, estamos recibiendo el limonar. Desafortunadamente, para poderlo poner a funcionar, el hospital, pero la gobernación va a tener que invertir una cantidad de plata impresionante porque el edificio está totalmente acabado. Totalmente. No funcionaban ascensores, no funcionaba nada. No Había había bacterias, ratones, ratas, había de todo, de todo. Tatis, eso era dejado. Bueno, él inicia con su proyecto, lo recibe y se da la pela de sacarlo adelante. Inicia unos proyectos muy bonitos. Yo lo escucho en algunas reuniones que digamos que tuve la oportunidad de asistir por el tema de la salud. Y habla de todo lo que hoy en día tiene el Federico Lleras Acosta en su sede limonar. Todo lo que hizo. Ahorita tiene salas de cirugía, tiene el acelerador, tiene TAG, tiene bueno, una cantidad de servicios, hospitalización, UCIs. Es algo muy bonito, la verdad quedó muy bonito. Pero para poderse habilitar, entonces hay una jugada, que es atender los pacientes del COVID, de la pandemia, en esa sede. Se podían atender los pacientes y no era necesario hacer una habilitación porque se requería, como era una emergencia nacional, se podía hacer una habilitación, habilitaron una ala, una zona, un sector, digámoslo ahí, y atendieron los pacientes y prestaron un muy buen servicio. Lo digo porque nosotros prestábamos el servicio de unidades renales allá, con los pacientes en la unidad, o sea, en la unidad COVID, porque literalmente eso es una unidad COVID. Posteriormente pasa a la unidad, entonces el hospital requiere la habilitación de la sede del limonar, pero para poder habilitar la sede del limonar se tiene que mirar hay una reglamentación que es la 3100 que pide y exige ciertas calidades y cualidades del área. Dentro de esas calidades y cualidades era necesario de que el hospital, si se habilitara esa zona, que iba a ser de alta complejidad, pues necesitaba urgencias, necesitaba salas de cirugía, necesitaba laboratorios, necesitaba radiología, necesitaba hospitalización, necesitaba UCI, central de esterilización, tengo entendido que central de mezclas también. Bueno, digamos que esta era lo base, no recuerdo qué más exige la 3100 para poder habilitar la sede. Y el doctor Ricardo se da la pela, pero pues el presupuesto no alcanzaba. Nace una idea de Ricardo que nos la comentó cuando nos la ofreció. Una alianza pública-privada para prestar servicios de salud. Yo ese tema literalmente no lo había escuchado. Yo, Javier Alexander Serna, no había escuchado ese tema. Me queda sonando y empiezo como a investigarlo y a analizarlo. Como era necesario la unidad de urgencias y no tenían el presupuesto, Ricardo sale a ofrecer la unidad de urgencias en ese tipo de negociación, una alianza público-privada para poder, pues él no estaba pensando en urgencias, porque no está el presupuesto, él estaba pensando en lo que iba a habilitar muy hábilmente. Él estaba vendiendo un servicio, pero literalmente él, digo yo, desde acá estaba pensando cómo habilito todo esto de aquí hacia arriba sin invertir tanta plata. Esa fue una jugada muy, muy técnica, digámoslo así, muy hábil, literalmente muy hábil. Entonces me ofreció el servicio a varios grupos empresariales del sector de la salud, pero ninguno, digamos, se quiso asociar e iniciar el proyecto. Él me pregunta, después de que ya llevaban mucho tiempo en ese tema, le dije, doctor, ¿por qué no me deja hacer un análisis? Nosotros hicimos parte del grupo que implementó o mejoró el servicio de urgencias en el Hospital San Rafael de Girardot y yo tengo más o menos conocimiento del proceso.
De antemano le dije, Doc, pero algo que sí queda claro es que urgencias como tal es un servicio que no da sino pérdidas. Y por eso nadie, absolutamente nadie, se le va a meter a usted a prestarle ese servicio para perder plata. Me dijo, pues hágale un análisis y hablamos. Dentro del proceso del análisis que hicimos, entonces dijimos, Doc, nosotros podemos montar la unidad de urgencias siempre y cuando pues podamos montar salas de cirugía, ¿cierto? Salas de urgencia, salas de cirugía, y en el camino él necesitaba laboratorio, no tuvieron el presupuesto tampoco para el laboratorio, y me dicen a mí, Alex, haga usted el laboratorio porque no lo podemos prestar. Y dije, listo, nosotros hacemos el laboratorio también. Entonces nosotros arrancamos con algo que él necesitaba, que era urgencias, salas de cirugía, que no tenían urgencias, salas de cirugía y laboratorio. Esos tres, y unidad transfusional. Esos 4 servicios no los tenía en su momento la unidad de Limonar. Y así los tuviese la unidad de la Francia, no era posible habilitarlos porque la norma reza y dice que debe de contar con esos servicios en el sitio donde se van a prestar los servicios. Ah, no podían poner la de la Francia. No. Se supone que si tú tienes una unidad, por eso existe la 3100, ella dice, si tú quieres habilitar un servicio, debe de cumplir con ciertas actividades, ¿cierto? Debe de prestar ciertos servicios que son necesarios, debe contar con cierto apoyo. Entonces, listo, también digamos, en ese momento es una alianza. Pero el estudio ahí sí fue muy complicado, porque fue mucho más técnico por parte del Federico Lleras. Yo recuerdo que había un especialista en finanzas, mercadeo, el doctor Ricardo se llama, no me acuerdo el apellido de él, y él empezó a hacer la investigación, la persona era muy avesada en este tema, y por eso me pude enterar que el hospital, la sede de Limonar, lo iban a vender por pedacitos. O sea, dentro, me imagino que cuando se presentó la situación en la que estaba el hospital, pues la intención fue recuperar parte de la inversión, no ahora, sino hace algún tiempo, cuando fue intervenido, antes de ser intervenido, el hospital estuvo a punto de ser vendido por pedacitos, pues porque esa sede no producía sino gastos y pérdidas. Ahí me pude enterar de una cantidad de temas, ahí el tema de Limonar. Hicimos el análisis, hicimos el tema y concluimos de que aunque iba a ser una especie de alianza estratégica, un negocio entre amigos para poder prestar el servicio, y nosotros para habilitarnos también como unidad de urgencia, pues deberemos tener hospitalización, UCI, y eso lo colocaba el hospital. Hacemos el proceso, hacemos el tema, iniciamos el proceso. Prácticamente eso fue en mediados de enero, febrero del 2020 empezamos la construcción. A mediados del 2020 empezamos la construcción, como en junio, perdón, del 2020 empezamos la construcción. La construcción del área que no servía absolutamente para nada. No, esto eran unas ruinas. Yo tengo fotos para que observen, el día que quieran las publicamos. Todo se tumbó, todo se tumbó porque no cumplía con la nueva normatividad que es la 3100 y tenemos que acomodarnos a esa normatividad. Se tumbó absolutamente todo, construimos nuevamente y empezamos a hacer la dotación y adecuación del servicio. Para aquellos que de pronto digamos que también he sometido un poquito exaltado porque el hospital ha tenido, digamos, hoy en día tiene como no sé, ¿qué diría yo? No encuentro la palabra, es como muy mezquino esta situación en la que estoy viviendo, que estamos pasando nosotros. Y no ha sido ese aliado estratégico que uno quisiera como arrancamos el proyecto. Para ellos todo está mal hecho. Para la nueva gerente, todos los contratos, como reza, en los documentos que tengo, están mal hechos, como me lo ha hecho saber personalmente. Y yo le he dicho, doctora, qué pena, pero es que el contrato no lo hice yo. Pero Marta, ¿no era acaso la secretaria de salud cuando se hizo todo ese proceso? Es la parte que no se entiende. Y tengo entendido que la doctora Marta está en la gerencia porque el doctor Ricardo la presentó como una buena opción al hospital para que continuara con los proyectos que él tenía y darle continuidad a ese tema. Que hoy en día pues están malversados o malintencionados o no sé, y dicen que el doctor se está llenando de dinero por estas unidades, por estos
por el tema de la salud. Pues literalmente yo cuento mi tema personal. Conmigo no gana Ricardo un peso. O sea, tú llegas a montar esto. ¿En qué condición? O sea, tú pagas un arriendo. Entonces llegamos ahí al tema y llegamos a un acuerdo. Y peleamos mucho por ese tema porque le dije la construcción, adecuación, dotación de esto va a costar una plata. Tenemos 8.700 millones de pesos invertidos en esa unidad, que hoy en día el Hospital Federico Lleras Acosta, como me lo hizo saber el doctor César Bastos, me dijo, no, es que yo le voy a quitar el contrato y qué pena, pero me tienen que dejar eso ahí, porque es que usted me está debiendo un arrendamiento. Y sí es cierto, le estoy debiendo un arrendamiento. Y allá va el tema del arrendamiento que hicimos. En este momento, ¿cuánto le estás debiendo en el arrendamiento? 1.400 millones de pesos, pero ya va para allá el tema para que tú lo tengas claro. Y porque salgo también a los medios. Resulta que hacemos el tema, hacemos un arrendamiento, yo pago un arrendamiento, mal diría yo, no recuerdo, aquí debe estar el contrato de arrendamiento del Federico, que también te lo puedo dar. Son como 47 millones, 50 millones de pesos más IVA, que yo pago mensualmente, que empezamos a pagar en el 2023 muy juiciosos y parte del 2024, pero que desafortunadamente, pues que el sector de la salud el año pasado fue muy golpeado, este año estamos también todavía muy golpeados. Nosotros vendemos aproximadamente 1.500 millones de pesos, facturamos mensualmente en la unidad, para que eso es lo que realmente facturamos. De eso, un 20-25% se le factura a Ladres, un 30% lo glosan las aseguradoras. O sea, literalmente recursos que lleguen a la entidad mensuales, por ahí 750-800 millones de pesos también, que son demostrables, ¿cierto? Y eso sucede, o sea que estábamos por esos, y teniendo en cuenta que nuestro punto de equilibrio estaba más o menos alrededor de los 1.100 millones de pesos, pues estábamos generando pérdidas durante algún tiempo. ¿Por qué esperamos y había que esperar? Pues porque las glosas, que era el 30% que les estoy comentando, se supone yo tengo que ir a negociarlas con las aseguradoras y decirle por qué me va a glosar el 30% si cumplo con todo. Eso es un negocio de las aseguradoras. Y el gobierno es la glosa, exactamente, para una glosa lo que le dice a usted la aseguradora, qué pena, de esa factura que costó 5 millones de pesos, yo no le voy a pagar sino 3,5 millones. El resto lo vamos a mirar, que se lo voy a glosar porque no estamos de acuerdo con lo que usted escribe dentro de la factura. Es así de sencillo. Entonces le dicen a uno... Como que lo retienen. Sí, le retienen a uno. Entonces ellos le pagan a uno rápido, digamos ese 70% o algo menos del 70%, y el resto te lo van guardando y te van dando citas o le dan citas a las IPS para que haga conciliaciones muy mal desarrolladas. Muy mal desarrolladas, sí. Desafortunadamente el gobierno ha querido ayudar, pero la verdad los resultados no son muy buenos. Alexander, bueno. el ADRES hace poco en Consejo de Ministros, hasta muy polémico, dijo que no le debía a nadie. Bueno, voy a comentarle cómo es el juego del ADRES en este tema. Entonces sucede y acontece que el gobierno del actual presidente le da un alivio a las aseguradoras y les dice que toda cuenta para motos que tenga un cilindraje de menos de 250 centímetros y para los carros públicos, él iba a generar un subsidio si la cuenta pasaba de 13.400.000. Eso está en UR, me disculparán, no me acuerdo cuántos son, pero sé que son 13.400.000. Entonces, cuando un paciente se accidenta en moto, la mayoría de los pacientes que nos llegan a las clínicas que atendemos urgencias son accidentados en moto. La mayoría, el 85% son accidentes de moto, y la persona que anda en moto se golpea muy feo, desafortunadamente. Entonces llegan con múltiples fracturas y hay que atenderlo no solamente con el ortopedista, hay que meter el cirujano maxilofacial, hay que ingresar con médico cirujano plástico, neuro, todo este tema. Pues imagínate que eso hace que el costo, o sea, el valor de la factura aumente. Esos 13 millones se acaban en un segundito. Digamos que, entonces viene allá el tema. Digamos que el paciente nos costó 20 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos, 13.400.000 los va a pagar el seguro. Entonces quitémosle, nos quedan 6 y 13, 19, nos quedan 6
6.600.000 que va a pagar el ADRES. 6.600.000 que paga el ADRES por ese paciente de 20 millones de pesos. 6.600.000. Pero de esos 13.400.000, a ti te van a glosar el 30%. Literalmente, de una cuenta de 20 millones de pesos que facturamos en la IPS, pues a nosotros nos va a llegar a aproximadamente 9.200.000, 9.300.000 pesos de 20 millones de pesos. O sea, es tenaz, empezamos a subsidiar el servicio. Las IPS con nosotros estamos subsidiando ese servicio. Pero ¿cuándo termina el proceso? Digamos que cuando empieza uno a ver por los temas. En el momento en que el ADRES va a reconocer la deuda y en el momento en que las aseguradoras se sientan con nosotros a revisar lo que nos glosaron y nos devuelven parte de lo que nos glosaron, que normalmente es el 50%. Ellos se quedan con el 50% definitivamente de esa glosa, de ese 30% se quedan con un 50%, que al final de la cuenta es un 15% y el otro 50% nos lo regresa. Eso sucede en todas las entidades. Resulta y sucede que uno va al ADRES y le dice, venga, le presento mi factura de esos 6.400.000 pesos del paciente y que el sistema genera automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente va a salir hay que generar una factura, ¿cierto? A la cual pues van a echar una historia clínica. Entonces esta factura automáticamente sale partida. Entonces sale partida el 13.400.000 para la aseguradora y los otros 6.400.000 para el ADRES. Pero el ADRES tiene una pequeña embarradita, por no decir otra cosa, me perdonarán, es que usted para poderle presentar esa cuenta al ADRES tiene que llevar la certificación de superación del tope del paciente. Y yo me voy a la aseguradora y le digo, necesito que me certifique la superación la superación del tope del paciente Alexander Serna, que se accidentó tal día y que ya ustedes me pagaron. Y le dicen, no, qué pena, yo no le puedo dar a usted la superación del tope. ¿Por qué razón? Porque es que yo le tengo glosado a usted el 30%. Y hasta que no nos sentemos a negociar ese 30%, yo no le voy a dar la superación de tope. Primer gran problema. O sea que es el pez que se muerde la cola. Exactamente. Entonces le dicen a uno, y te van a dar conciliaciones. Las primeras conciliaciones que a mí me dieron, habiendo abierto la clínica en el 6 de marzo del 2023, fue en diciembre del año pasado. O sea, vinimos subsidiando aseguradoras y vinimos subsidiando ADRES, porque como le presentábamos las cuentas al ADRES, si no había superaciones de tope certificadas. Listo. Entonces, fuera de eso, yo me siento a negociar con el ADRES, con las aseguradoras, ese 30% me dice, bueno, entonces yo le voy a pagar de lo primero que presentó solamente el 50%. Se supone que yo acepto que el otro 50% estaba mal hecho, o sea, el 15% de la deuda. Eso automáticamente cambia toda la factura. Porque entonces yo al ADRES tengo que anularle la factura de los 6.400.000, porque ya no le corresponde 6.400.000, sino algo menos, porque digamos, en la negociación de 5 millones de pesos que quedaban pendientes, pues ellos se quedaron con 2,5 millones. Pero resulta que esos 2,5 millones, entonces ya no son 6.400.000 del ADRES, sino quítale los 2 millones y pico al ADRES y te queda el ADRES en 4 millones y pico y hay que hacer una nueva facturación. Y eso que se corre hay que volverlo a conciliar con la aseguradora. ¿Eso qué significa? No. Que el ADRES nunca paga. O sea, para poderle pagar a eso tenemos que hemos optado hoy en día entrar a demandar a las aseguradoras. Yo cambié todo el método. Yo me senté con algún amigo, abogado del hospital, que en su momento trabajó con nosotros, me dijo, Alex, eso es, perdónme la expresión, esa es la mamadera de gallo más impresionante que tiene el ADRES, bueno, con los servicios de salud. O sea, entonces, que en este momento, ¿cuánto te está adeudando el ADRES? El ADRES en este momento a nosotros nos adeuda, literalmente, en facturas radicadas y no radicadas, porque no nos han recibido, porque no tenemos la superación de los topes, aproximadamente 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. Yo no voy a decir que no me está pagando el ADRES, ya me empezó a pagar porque ya empezamos a presentar cuentas, porque negociamos y nos entregaron separaciones de tope y entonces de una automáticamente. Pero mire el error tan tenaz, mire cómo juega esta vaina para los que deben de entender del tema de la salud, pero deben de mezclar la parte financiera. Y a nosotros nos pasa. Automáticamente usted le factura al ADRES 8.000 millones de pesos, le hemos facturado más de 8.000, 9.000 millones de pesos. Eso me genera a mí una renta presunta.
¿cierto? Pero resulta que esos 9.000 millones de pesos que le facturé van a cambiar porque hasta que, o sea, vamos allá a la aseguradora, entonces hagan el descuento, entonces corra la factura. Pero después de un año de haberse presentado la factura, ya no se puede modificar ante la DIAN. O sea, no existe una nota crédito. O sea que la DIAN lo ve como si a ti ya te hubiesen como si me hubieran pagado. Claro, entonces sobre eso te cobra. Ese es el otro problema que tengo de la DIAN. Tienes con la DIAN. Allá va el cuento. Okay. Entonces resulta que voy allá y resulta que supuestamente a mí me pagó el ADRE ya 8.000 millones de pesos y yo no le quise pagar a la DIAN. Es así el tema. O las aseguradoras, el 30% que me están debiendo, pues se supone que yo ya lo facturé y tenía que haberlo cobrado porque la norma dice que la aseguradora tiene que pagarme en un tiempo no superior a 60 días, 45 días. Y me perdonan que de pronto la norma ahorita me está fallando, pero está entre 45 y 60 días. Pero no sucede así, no sucede así. Entonces todo esto se va amontonando y apenas la empresa, los ingresos que van entrando a la clínica, pues solamente alcanzan para pagar los costos y los gastos básicos para mantener abierta los servicios a los usuarios, ¿cierto? Nosotros nos bandeábamos con lo que facturábamos a los hospitales, que eran casi a todos, y para poder subsidiar, digamos, la clínica y estarle ayudando. Por eso también es falso de toda falsedad aquella persona que dice que yo le doy el 20% a Ricardo Orozco en los servicios que presto en la clínica. ¿De dónde? Si no me da ni siquiera, no he podido pagarle la si lo va a pagar a Ricardo, hombre. Eso es algo ilógico, Pero también, el proceso. Pero también sé algo, el hospital también te debe. Va para allá el tema. Entonces, va el tema de que me cuelgo con los arrendamientos que salen a decir por ahí que por los arrendamientos que debe la clínica del hospital no le puede pagar a sus acreedores. Dios me ampare y me favorezca. No sé cuántos serán los acreedores del hospital. Yo pensaría que en este momento de estar debiendo el hospital, digo yo, más de 60, 70 mil millones de pesos. Y es normal por la cantidad de servicios que presta. Digo yo, debería de pronto ser más. Y al hospital le deben de estar debiendo mucho, mucho más. Yo creo que unos 200 mil, 150 mil millones. Digo yo, no sé. Nunca me meto en las cuentas de nadie. Pero pienso yo, pues analizando lo que me están debiendo. ¿Y a ti cuánto te deben? A mí el hospital ya va para el tema. Entonces resulta que como se me viene ese problema encima, yo tengo que irme a la DIAN y en el mes de febrero empiezo a acercarme a la DIAN, les pido el favor, les comento la situación, no me vayan a sancionar, no me van a cobrar intereses, de por Dios entiéndame que estamos en esta situación. Ellos certifican el tema y se dan cuenta y dicen sí, es cierto, sí les están dando esos dineros y saben por qué y abrir. Llegamos a una negociación, es aquí la parte donde se empieza a poner esto como feo y aburrido. Llegamos a una negociación con la DIAN para pagar esa deuda, y nos dicen listo, pague las deudas que tienen con nosotros y les vamos a dar hasta 72 meses de plazo. Pórtese juicioso con eso. Listo, doctor, ya sabemos, entendemos, no sé, venderemos hasta lo que no hay, pero no vamos a quedar mal. Pero dentro de ese proceso, dentro de esa negociación, era necesario dejar una especie de codeudor a la deuda. Entonces, pues, ¿quién le sirve a uno de fiador para la DIAN? Nadie. Entonces, si uno le puede decir, venga, Tati, sírvame de fiador aquí a la DIAN para que me... No, tú sales corriendo. No, yo a usted no lo conozco, porque tú sabes, hablar de la DIAN es un tema delicado. Hablamos con la DIAN, no, es difícil, es imposible. Entonces nos dicen, busquemos algo que respalde la deuda. Ellos miran los contratos que tenemos con todos los hospitales. Dicen, a nosotros nos parece que el mejor contrato para prestar, para llevar a cabo es el del Hospital Federico Lleras Acosta, porque es un contrato que está firmado para la unidad renal durante 15 años, donde ustedes facturan 450 millones de pesos en promedio mensual y que de ahí podían sacar la cuota para que nos paguen a nosotros. Eso es. A ellos no les importa si yo tengo costo o no tengo costo, sino que sacara de la plata. En ese orden de ideas y viendo que la situación con la clínica, ya estábamos haciendo más negociaciones con las aseguradoras, ya nos estaban empezando a pagar, ya hemos hecho acercamientos con el ADRES, ya el ADRES este año, yo no puedo decir que el ADRES no me ha pagado porque sí me ha pagado este año, entonces empezó a moverse el tema, ya estábamos en el tema de que la plata iba a tener no es rotación, tiene otro nombre y me perdonan ahorita,
un reintegro, digamos, iba a regresar, Sí, sí. ¿cierto? Las ganancias nuestras estaban allá, todo y más, un poquito más, y ya empezaban a llegar. Pues dijimos, no hay problema, podemos cubrir. La DIAN me dice, listo, hagan un otro, si al contrato que ustedes tienen, eso es de norma, eso es de ley. Le dije, bueno, doctora, la DIAN, le dije, ¿qué hay que hacer? Dijo, nosotros la DIAN le manda me dijo, nosotros como DIAN le mandamos una carta al Hospital Federico Lleras Acosta para que ellos nos hagan el otro sí. Que eso no tiene ningún problema, que es un tema de ley. De todas maneras, yo cubriéndome, hago un par de oficios a la doctora Marta, le explico la situación para que por favor me haga un otro sí al contrato de una plata que en el mes de en febrero, marzo, abril, como en mayo, estaba por encima de 2.200 millones de pesos. Que eran un otro sí al contrato, nomás de lo que me estaba debiendo, 2.200 millones de pesos, pagan 2.200, 2.500 millones de pesos, que es lo que me estaba debiendo en su momento, por ahí están las cuentas, y divídanlo en 400, 450 millones de pesos, pueden sacar un promedio de cuánto tiempo llevaba sin pagarme, porque sé, y no quise salir a refutarlo porque no es nuestra forma de hacerla, digamos, de dar a conocer nuestros problemas. Yo aprendí que en mi casa me decían que la ropa sucia se lava en casa. Aquí parece ser que por publicidad les gusta sacar a lavarla delante de todo el mundo. Entonces, si cogen 2.000 y pico millones de pesos que nos debían y lo dividen en 400, 450 millones de pesos, podrán saber cuántos meses me llevaba debiendo plata. Listo, nunca había puesto un problema. Nos habíamos empezado a colgar con los arrendamientos de Unitrabajo. ¿Qué solicitamos? Bueno, terminemos el tema de la DIAN, perdón, para no saltar. Entonces la doctora Marta, tengo entendido que hace reunión con su comité de conciliación, que no sé cómo está conformado o quiénes lo conforman, qué calidad de personas están ahí, porque se me parece que es algo ilógico lo que contestan, salido de todo. No, qué pena, señores, ya nosotros no podemos aceptar ese otro sí al contrato. Y me contestan a mí también, no vamos a aceptar ese contrato de ese otro sí. Inmediatamente la DIAN, viendo que no tengo en su momento quien respalde la deuda, tumba la negociación. Inicia el proceso de embargo. Y me clavan todas las sanciones que yo había negociado y todos los intereses de mora que habían a su momento desde el mes de febrero que hice la negociación y que pues no ha podido empezar a pagar pues porque la DIAN, o sea, así yo tuviese cómo pagarlos no me lo iban a recibir porque tenemos que hacer ese bendito contrato. O sea que hubo embargo de cuentas. Claro, la DIAN me tiene, y va para allá el tema, la DIAN me tiene embargado todas las cuentas. Yo no recibo un peso desde el mes de junio. Por eso es que tengo problemas con muchos de mis trabajadores porque yo no pude empezar a pagar, porque es que veníamos en una situación bien complicada de que no nos pagaba nadie, habíamos empezado a salir en la clínica de ese problema y empezamos, y eso se lo podemos preguntar a los trabajadores, digamos que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo primero que hicimos en el proceso de recuperación fue pagar cumplidamente o sea, esos meses. Veníamos colgados, pero empezamos a pagar todos los meses que pagamos salario. Y entonces en enero pagamos, en diciembre pagamos la prima, en enero los intereses de las cesantías, en febrero las cesantías, más los salarios, y veníamos tratando de cumplir que digamos, el mes de diciembre y el primer trimestre del año son muy complicados porque es mucho dinero con el que uno tiene que contar para poder estar al día. Bueno. Sí, porque a Contati Umaña nos han llegado mensajes, hay una señorita Ana María Niño, sí. Y hay otros nombres que aquí no los tengo en este momento, que lo que se preguntan es ¿por qué? ¿Por qué no nos han pagado? ¿Por qué no se adeudan? Para allá va el tema. Entonces las cuentas quedan totalmente embargadas y yo quedo con que no tengo un peso en ese momento. O sea, el hospital me debe, el ADRE me debe todo el mundo, pero las cuentas embargadas, la plata va a llegar a las cuentas y no voy a poder recibir un solo peso de eso. Hablé con la doctora Marta, la doctora Marta Palacio me dice, no, es que, bueno, el tema, yo no quise llegar a complicarme la vida con ella, ni ir a pelear con ella, ni nada, listo, no se pudo. Pero lo más raro de este tema, y que me lo decía muy sentida,
la directora de la DIAN o la persona que estaba encargada de nuestro proceso en la DIAN, la doctora Cecilia, me decía, don Alex, yo no entiendo cómo es que esta señora no le firma a usted un otro sí para que usted pague. Literalmente iba a pagar como 60 millones de pesos mensuales. Mientras tanto, estaba firmado por 120 porque tocaba firmarlo por algo más encima, pero literalmente era como ese, porque tenían que ellos liquidar el tema, valía como por 60 millones de pesos inicialmente, porque se podía bajar en un futuro a la mitad después de haber pagado el primer año. O sea, uno pide una prolongación, entonces sí, claro, y le condonan y le ayudan a uno mientras uno tenga, digamos, esa política de pago. Hemos hecho todos los análisis y dijo, pero yo no entiendo, porque apenas entró el embargo de la DIAN y llegó el embargo de la DIAN al hospital Federico Lleras Acosta, lo primero que hizo la doctora Marta fue girarle al hospital, a la DIAN más de 1.100, casi 1.200 millones de pesos, casi 1.200 millones de pesos de lo que nos estaba dudando. Entonces dicen, hombre, pues primero el otro sí, en vez de pagar toda esa plata, y literalmente yo no sé cuál fue el motivo, cuál fue no entiendo cuál era la intención de dejarme a mí sin dinero para poder trabajar, porque la verdad ya empiezo yo a ver como una mala intención, y yo se lo he hecho saber a ellos, y de frente se lo he dicho porque nos han citado a la Procuraduría, hemos estado en la Procuraduría, y ya le cuento la historia de la Procuraduría. Entonces, nada, yo quedé con las manos literalmente manipuladas, prestando un servicio sin plata para poderle pagar a los profesionales de la unidad renal, sin plata para poderle pagar a mi proveedor, para que mandara los insumos. Pude prestar los servicios hasta el día 20 de agosto, desde junio que estaba embargado, presté los servicios hasta el 20 de agosto. O sea, desde el 20 de agosto hasta el 20 de agosto yo ya no pude prestar más porque le dije, ya no puedo más. Entonces le hago varias propuestas y aquí hay un documento que te voy a prestar, Tati, para que le saques foto y lo publiques. Todos estos documentos son públicos y el que quiera mirarlos con mucho gusto le mando copia, donde le mando a decir en una carta que por favor, teniendo en cuenta que el hospital Federico Lleras Acosta había sido designado por el ministro de Salud para ser el hospital de referencia a nivel nacional para la atención de pacientes de fiebre amarilla, de lo que me estaba deudando fuera de esos 1.000 y pico de millones de pesos que giró, que en su momento quedaban como 2.000 y pico millones más, y tengo la carta, es que tengo que mostrártela, yo quiero que eso lo publique porque quiero que sea público esta parte, donde le digo, doctora, es que usted me adeuda 1.000 y pico millones de pesos más, por favor, le pido, aquí está, 15 de julio, yo aquí le comento, le digo, sí, en ese momento, el día 15 de julio, a las 00, me adeudaba el hospital Federico Lleras Acosta, fuera de los 1.200 millones de pesos que giró, 2.200 millones de pesos más. 2.200 millones de pesos más. Y tu deuda con el hospital, ya va para allá. Eran 800 y pico, algo así. Le digo y le suplico literalmente una carta de súplica, que no tengo yo por qué hacerla porque era para atender pacientes de fiebre amarilla, y que el hospital había sido nombrado como hospital de referencia y que el protocolo que el hospital hizo para la atención de pacientes de fiebre amarilla fue con la prestación del servicio de plasmaféresis, que era el servicio que nosotros, uno de los servicios que nosotros prestamos. Le dije, doctora, de la plata que me deben, le pido el favor que le gire 200 millones de pesos al proveedor que tengo de insumos para que me libere, por lo menos, él me decía, con 200 le libero 400. Dije, y con eso, mientras yo miro qué hago, me mandan los insumos, yo presto los servicios, yo hablo con los trabajadores y miro qué hago y hago un acuerdo con ellos, porque si hay algo que y lo hago aquí públicamente, que de verdad quiero mucho, es al personal, a todo el personal, pero en especial al personal de la unidad renal, que es muy consciente de la situación. O sea, yo no necesito ir a la unidad renal para que ella funcione bien. En cabeza de su nefrólogo, el doctor Lucas, los médicos, la jefe Mónica, que queremos mucho, y los auxiliares que nos ayudaron, y me decían, don Alex, vaya, mire qué va a hacer, que nosotros nos quedamos a ayudarle. Pero no podemos dejar de atender a los pacientes. Le pido que nos gire 200 millones de pesos, y la respuesta es no. Esta carta la radiqué el día
15 de julio. Y así mismo, después del 15 de julio, aguanté hasta el 20 de agosto, que le dije, yo ya no puedo más. ¿De dónde? Pero había como un entramado, porque apenas dejo yo de prestar el servicio, en vez de apoyarme y ayudarme, pues consiguen otro prestador que me perdone y le diga, no tiene unidad renal allá, no sé cómo presta el servicio. Me imagino que con plantas portables, porque la unidad es mía y la tengo actualmente cerrada y el contrato está por 15 años, así que yo lo puedo tener ahí el tiempo que me falta, porque así fue el contrato. Entonces eso será mío hasta el día que se termine el contrato, dentro de más o menos 11 años, ¿cierto? Porque lo que está ahí es mío y todo lo que se hizo ahí fue mío y firmamos un contrato por 15 años. Entonces, pero rápidamente llega esta persona a prestarle el servicio y uno dice, venga, pero ¿por qué no cogen 200 millones? Entonces me dice dentro de la carta, es que yo no le puedo ir a porque las cuentas están embargadas. Yo voy a la DIAN y me siento con la doctora Lucila, me dice, eso es una gran falsedad, Alex. Yo lo sé porque yo no necesitaba ir hasta allá porque uno lo sabe, por experiencia y por formación. Y se lo dice saber en una mesa de trabajo que tuvimos con ella, con la doctora Cacay, con la doctora Machuca, ¿cómo me acuerdo si en ese, no, el doctor César no estaba en el momento, estaba en otro grupo, estaba de gerente encargado el doctor, el que hoy en día es el doctor Diego Fernando Padilla, estaba de gerente encargado. Y había otro grupo, el hospital siempre se sienta como con 8 o 10 personas a negociar con uno. Entonces le había dicho, mire, doctora, la salud prima sobre cualquier cosa en el país. Eso es de constitución. Yo me acuerdo tanto que la doctora Cacá en su momento me contestó, tráigame un documento que diga que eso es cierto. Y dije, doctora, usted está desconociendo la constitución. Yo es que aquí la constitución todo el mundo se lo pasa por la faja. Más, tráigame algo de la corte y yo le hago caso. Yo le dije, no, doctora, yo no voy a hacer eso. Eso es su problema. Pero claro, no podían en su momento decirme que sí, pues porque digo que había un entramado ahí, porque ya traían el otro nefrólogo para prestar el servicio y estaba todo cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Alexander, y como todos dicen, si yo le pagara algo a Ricardo, y yo sé, y todos sabemos en el Tolima, pues que la doctora Marta fue secretaria de salud del doctor Ricardo, y que ella fue postulada por el doctor Ricardo para ese puesto, para que continuara sus obras, ¿cierto? Bueno, pues ella llega allá y digo yo, pues, entonces... De paso, yo aprovecho para hacer aquí una invitación a la doctora Marta Palacio, a la doctora Cacay, a todas estas personas que con muchísimo gusto los micrófonos y las cámaras de Contati Umaña están disponibles para que ellos den su versión, así como yo le estoy dando la oportunidad al señor Serna de que dé su versión, porque es que fue el análisis que yo hice. Yo vi en muchísimos medios de comunicación que hablaban del señor Serna, y yo me fui y lo busqué y le dije, venga, usted es que no quiere hablar. Me dijo, no, yo sí quiero hablar, pero nunca me han invitado. Digamos que el concepto que tiene uno como profesional, por ética, y volví al tema que te decía, uno le enseñaron los papás, los abuelos, que la ropa sucia se debe lavar en casa, y que si hay algún inconveniente, pues dígame, venga, es que no estamos de acuerdo por esto y esto, nos sentamos y hablamos y negociamos. Yo diría que más bien por no dar plata estoy en la situación en que estoy, porque yo plata no le doy a nadie, porque ¿cómo le voy a dar plata a un servicio de esto donde las ganancias son mínimas? De por Dios, ¿de dónde? O sea, yo tendría que incrementar los precios de todo y resulta que es que a mí me abarra algo que llaman tarifa SOAT. Y en el caso de la unidad renal, el hospital tiene la potestad de ir a negociar las tarifas. De por Dios, si yo me ganara, no sé, 100% de la tarifa, venga, yo me siento y algún cariñito para alguien, como dicen por ahí, me acerco con el diezmo, como dicen. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? De por Dios, si eso fuese así, yo no estaba en la situación económica en la que me encuentro, porque tendría unos ahorros impresionantes. No los hay. Hay una cosa que yo quiero preguntar, así como le he sido honesta y franca preguntándole las cosas como las veo. En este momento, ¿qué le podemos decir al personal al cual Unitrauma le adeuda
y que está angustiado con el tema de que si nos van a pagar, no nos van a pagar, ¿cómo va a ser ese tema? Pues mira, literalmente dependemos de que se levanten los embargos. En este momento, después de haber negociado en la primera semana de octubre, a finales de septiembre, principios de octubre, a Dios gracias, pudimos llegar a una negociación con la DIAN y pagar lo que se adeudaba. No te digo cuánto porque, y no me preguntes cómo hice para conseguir la plata, porque no, eso también, es un tema impresionante lo que nos tocó hacer. No sé, yo le doy gracias al Señor, de verdad, que nos iluminó y nos puso en el camino soluciones para poder pagar lo de la DIAN. Estamos hablando sobre más de 5.000 millones de pesos, que literalmente no eran sino cerca de 3.000 o algo menos, pero debido a las sanciones y los intereses, nos los corrieron todito. Bueno, entonces, digamos que continuando con el tema de los trabajadores, para no sacarle el cuerpo a la pregunta, ya el 29 de octubre fueron levantados los embargos legalmente. Será Comunicados. octubre. El 29 de octubre. Ok. Pero, aquí viene un pero. Resulta que dentro de las negociaciones que teníamos con el hospital, y viene el tema del cruce de cuentas, que dicen que una artimaña que se hizo, que para... Bueno, un tema que yo no entiendo y las personas hablan, no sé por qué comentan esos temas y no tienen claridad del proceso. Yo le hago una propuesta, se la vengo haciendo a la doctora Marta Palacios desde el año pasado, porque recién ingresada ella me amenazó de que me iba a sacar y me hizo pagarle en intereses 85 millones de pesos que yo no debía habérselos pagado. Pero para evitar problemas, ¿cierto? Para evitar problemas, que pensé que iba a ser así, de tripas corazón, tomen la plata que la conseguimos prestada y se la pagamos. Porque el año pasado fue el peor año para nosotros, 7 años, pues, ¿hasta dónde vamos? Pues le dije, mire doctora, conseguimos los 85 millones de pesos que tengo, pues, recibos de caja y que se pagó directamente el Federico. Por intereses de mora que me cobraba ella, como si el Hospital Federico Lleras se dedicara a ser una entidad financiera. ¿Quién dijo que ese era el objetivo del hospital? Pero ella dijo que no, que había que pagar y que sus asesores le han dicho que tengan que pagar, o sea, ya como con la intención no direccionada. Perdónenme que lo diga, pero así es. Así lo siento yo. Entonces, levantamos el tema de los embargos. Me senté en una reunión con ella, le hice saber que ya no habían levantado los embargos y voy a demorar un poquito la respuesta porque aquí es algo muy importante. Nos sentamos con el Federico, llegamos a un acuerdo. Venga, doctora, desde el año pasado que le venía diciendo crucemos cuentas, descuénteme lo que me debe, porque yo vi que empezó a engordarme la deuda y a retenerme los pagos, pues porque no tiene dinero. Yo sí lo entiendo, cosa que ella no me entiende. Yo sí entiendo la situación del hospital, ella no nos entiende a nosotros, desconoce de pronto el sector, pareciera. Y le digo yo, venga doctora, crucemos cuentas. Y ya, le mando una carta que también está acá, aquí está firmada, que volví a pasarle, donde le digo, doctora, acorde a la normatividad y acorde a esta ley, podemos cruzar cuentas. Alguien por ahí le dice, no, eso no se puede hacer, o ella dice que hizo una reunión con su comité de conciliaciones y las personas que manejan el tema en su sapiencia dijeron, eso es ilegal. Pues yo no sé de dónde estudiaron, con todo el respeto de ellos, porque yo le mandé la normatividad. Bueno, no le puedo acusar, pero la plata del hospital sí vale, pero la plata de Alexander no vale. La plata del hospital cobra intereses, pero Alexander no puede cobrar intereses. Así de sencillo es el negocio, o lo manejan ellos en su sapiencia, pues, en su sabiduría. Doctora, crucemos cuentas. ¿Qué es que usted me da una cantidad de intereses? Le dije, en una de esas reuniones le dije, yo le pago los intereses, pero crucemos cuentas. Me quitan un dolor de cabeza y se quita usted un pasivo que tiene conmigo. O sea, y todo arreglado. No se preocupe. No y no. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, ahorita con el problema de la DIAN, pues ella solicitó muy hábilmente una conciliación en la Procuraduría Departamental del Tolima.
y nos citan a la Procuraduría Departamental del Tolima, donde tuvimos 3 reuniones. La exposición que hace el doctor César Bustos es que debemos entregarle la unidad de trauma ese día. Le pide al procurador en su apelación, en sus solicitudes, necesito que Unitrauma me entregue hoy mismo, antes de las 6 de la tarde, las llaves de la unidad de trauma. Un momentico, o sea, con todo tu equipo. Todo, que le tengan que entregar las llaves. Pero es que tú simplemente... o sea, ellos me iban a dar un dulce para que yo me fuera a la casa a llorar y que ellos se cogían con la unidad. Eso es lo que yo les entiendo. Tome este dulce y vayas a llorar a su casa y yo me quedo con la unidad. Eso es lo que yo entiendo ahí. Se lo hice saber a César y se lo hice saber al procurador y lo hago públicamente porque yo no tengo pelo en la lengua. Eso fue así. Eso es una mala intención, aunque dicen que eso no es así. Entonces les entrego, me dice, y están las grabaciones en la Procuraduría Departamental. Y ahí están los documentos. Doctor, es que me tiene que entregar la unidad de trauma ya porque usted no... Primero, íbamos a una conciliación. Era una conciliación. Yo no entiendo entonces en qué basa esa solicitud. Íbamos a una conciliación. No se iban a escuchar cuál era el problema. Entonces ellos hablaron. El procurador amablemente me da la palabra. Está mi abogado. Y el procurador me da la palabra. Y yo le expliqué toda la situación como la estoy explicando. Resulta que a raíz de que el hospital la doctora Marta no me aceptaba el cruce de cuentas para quedar a pases y nos hemos evitado todo este tipo de problemas, todo este tipo de malversaciones que en últimas no lastiman, o sea, a los únicos que nos han lastimado a nosotros en este momento, porque en el futuro va a ser contrario. Después de las demandas que nosotros presentemos, la torta se va a voltear. Entonces, resulta que llega ya y el abogado mío coge la deuda de que nos tiene el hospital a DSHC y mediante la misma normatividad que yo le estaba diciendo a ella, se la cede a Unitrauma. Eso es legal. Por favor, lean. Eso es legal. Yo le puedo ceder mi deuda a un abogado para que me la cobre. Es así de sencillo. Esa es la lógica del tema. Tatis es abogada, me tienen una deuda y me dice Tatis, yo tengo una empresa, cédamela a mí, yo se la cobro y le cobro tanto. Un ejemplo. Yo le digo, claro, yo le firmo el documento, vaya Tatis y cobre la deuda. Eso es legal, Dios mío, entiendan eso. Entonces, usted va y cobra su deuda, la deuda mía. Entonces, ¿yo qué hice? Le entregamos la deuda a Unitrauma. Entonces, en este caso, Unitrauma le adeuda unos arrendamientos al hospital, pero el hospital le debe a Unitrauma la plata que le debía a DSHC. Que es una habilidad legal. Así, pues para eso estudian los abogados. Y para eso uno contrata a los asesores. Para que le digan a uno la verdad. Yo, hagámoslo. El procurador, en sus conocimientos, en su formación y en su experiencia, dijo, ¿esa deuda es cierta, sí o no? En ese momento, no tenían ellos claridad del tema. Entonces, el procurador nos da una siguiente cita y dice ese día, por favor, hagan una nueva conciliación entre ustedes, porque me permito recordarles que en estos casos el que pierde siempre es el Estado. Él ya visualiza el problema que se puede venir más adelante. En estos casos el que pierde es el Estado. Entonces, por favor, lleguen a una conciliación. El Hospital Federico Lleras Acosta nos cita nuevamente a una conciliación. A una conciliación. Eso fue el jueves de hace como 20 días aproximadamente, un mes. Y yo me presento a esa conciliación, que es un tema de risas, Tatis. Resulta que la doctora Machuca, en su sapiencia y en sus conocimientos, prohibió que Javier Alexander Serna Álvarez entrara a las conciliaciones con el Hospital Federico Lleras Acosta, porque el que figuraba como representante legal de la empresa era mío. Y que como él era el representante legal, entonces yo no podía entrar, desconociendo todas las normatividades. Se inventó por ahí. Ella hizo una norma, a mí me dio risa porque
Hombre, si vamos a una conciliación, se significa que vamos a una negociación entre dos partes para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos partes. Pero además tengo entendido que tú eres el representante legal suplente y en caso que su hijo no esté, exacto, es el que lo tú la tienes clara y no eres abogada. Perdón que te lo diga. Tú sí la tienes clara, pero ella no lo tenía claro, ni nadie del hospital lo tenía claro. ¿Sí? Entonces, a mí a varias reuniones no me dejaron entrar. Es más, el día de la reunión, y yo no peleé por eso, el día de la reunión con la procuraduría, cuando me vieron a mí, que yo no pueda estar, dijo el hospital, y ese señor, ¿qué hace ahí? Él no puede estar. El procurador en ese momento como que se iba saliendo y les dijo algo y los dejó como callados y continuamos la reunión. Cuando la niña salió y me dijo, es que qué pena, pero usted no puede entrar acá a la reunión. Y le dije, ¿por qué, doctor? Explíqueme técnicamente por qué. Porque usted es el representante legal suplente. Y la normatividad dice que usted no puede ingresar a esta reunión, que tiene que ser representante legal suplente. Y usted está mintiendo acerca de eso. Porque cuando el representante legal no se encuentra, para eso existe un representante legal suplente que hará las veces del representante legal con las mismas cualidades y calidades del representante legal. Dijo no y no entra. Entonces, yo le digo, bueno, doctora, no se preocupe, de todas maneras, mire este comunicado de la Cámara de Comercio donde ahora yo soy el representante legal, ya no soy el suplente. Pues eso fue un balde de agua para ese día para la doctora y casi ni me atiende. Bueno. Entonces entramos a esa negociación, hicimos un acuerdo de no agresión, porque el doctor César se sentía ofendido por lo que yo decía. Pues digo lo que estoy diciendo acá, a mí me parece que me quieren quitar la unidad, me quieren echar para la calle, como sea. ¿A quién se la van a dar? No sé. Pero literalmente me quieren quitar mi inversión y lo que me están debiendo. Y vayan para la calle y miren qué van a hacer. No, eso no es así. Ese es el fondo de eso realmente. Y eso se lo he hecho saber a él y a la doctora Marta. Y a todo el mundo ya. Entonces le digo yo, listo, no hay problema. Entramos, le dije, doctor, no agresión, dediquémonos a revisar. Revisamos el tema, que es que usted no... Doctor, bueno, llegamos a un acuerdo ahí. Ese día, literalmente, llegamos a un acuerdo de hacer un cruce de cuentas, doctora. Y tengo el documento. Está aquí dentro de los documentos que usted le puede sacar foto. Y me dicen que simplemente esperaban, en palabras, más no quedó escrito, que la señora gobernadora como presidente de la Junta Directiva del Hospital Federico Lleras Acosta diera la autorización del cruce de cuentas. Yo digo, no hay problema porque sé que la doctora es abogada y va a entender el tema. Ella lo va a entender. Y se rezaba la norma. Me imagino que pues se iba a apoyar en sus asesores y le iban a decir lo mismo si eso se puede hacer. Es un tema comercial, legal. O si no, necesitarán abogados o empresas que dedicaran a cobrar las carteras. Ese es el mismo principio. No es que sea la misma norma, pero es el mismo principio. Entonces, dice la doctora, me dice, no, ese es el tema, no hay problema. Yo me levanto contento. Primero, porque han hablado de que la doctora que iban a aprobar. Y segundo, pues que ya habíamos a la Procuraduría con una solución. Ahí están las actas. La primera es que para la segunda reunión a la cual no quisimos asistir porque ya sabíamos de antemano que la doctora Machuca le comentó a mi abogado, a uno de los abogados que yo tengo en un pasillo, qué pena, pero no vamos a firmar el acuerdo. ¿Y por qué? No, porque nosotros tenemos la potestad, no necesitamos que la gobernadora conteste o nos apruebe ese documento, eso lo podemos hacer acá. O sea, si investigaron que lo puedan hacer. Para otras cosas no investigan, pero para eso sí investigaron. ¿Listo? Sí, tienen razón. La normatividad son ley 80, la CONUPRI, o sea, todos nos favorecen en ese sentido. Pero cuando vamos a los 8 días, supuestamente a la Procuraduría, me dice el procurador, bueno, se reunieron, sí señor. Yo feliz, contento y me voy a quitar este dolor de cabeza, ya este tema del arrendamiento que ya me sabe a cacho, y me quito un problema más de los que tengo y pues sigo en mi otro proceso. Y dice el doctor César que el concepto que había dado el comité de conciliación del hospital era que no se iba a aceptar el cruce de cuentas. Yo pedí la palabra y le dije al doctor, es muy difícil, y quedó grabado, hablar con una entidad que no respeta, no tiene ética. Porque hace 8 días, exactamente hace 8 días en la mesa, en la gerencia del hospital, acordamos de que se iba a hacer un cruce de cuentas y está en los documentos, está grabado. El doctor César dijo, no, nosotros
No vamos a aceptar. Y necesitamos que nos entregue, y nuevamente con el disco rayado, necesito que me entregue ya la unidad de trauma hoy, con las llaves. Nos entreguen ya la unidad. La otra es a sacarnos a patadas de la unidad, sin ellos haber invertido un peso. Ay, así. Entonces, el procurador delegado que nos atendió, dijo, no, ni para qué se continuó con la reunión. Veo que el hospital no está, no tiene la intención de llegar a una negociación. Por ese motivo, pues damos por terminada la reunión. Inicien el siguiente proceso, que son los procesos Las que demandas. tienen que ya los procesos ante otra entidad que son Bueno, los juzgados. entonces a esta hora, en este momento, ya les desembargaron las cuentas. Bueno, va para el tema. Cuando esto no de malas, de arriba le cae mucho agua. Desembargaron las cuentas y tenemos un problema ahí con el Banco Colombia. ¿Por qué razón? Porque el Banco Colombia no ha desembargado todavía. Que porque ellos se toman un tiempo. Ya la DIAN mandó el recurso. Yo aspiro que la otra semana tengamos desembargado y mirar a ver qué plata tenemos para empezar a pagarle a la gente que estamos adeudando. Okay. Y ese es el compromiso que yo tuve con el personal. Hay muchos trabajadores, y yo les digo compañeros de trabajo, y ellos saben que yo lo digo así, pues que están disgustos porque no les he podido pagar. Pero ¿de dónde saco el dinero para pagarlos? Entonces, por esta situación, pues nosotros estamos haciendo unos acercamientos, presentando unas solicitudes al Ministerio de Trabajo, que nos va a tocar hacer un cierre temporal ante el Ministerio de Trabajo para cesar no solamente los trabajadores, porque entonces todo el mundo se dedicó a demandar porque, pues claro, el boom, se quebraron, se fueron, se largaron, se llevaron la plata y resulta que nos dejaron en la calle, demandemos para coger algo de lo que hay dentro de la clínica. Sí, eso es, demandemos para coger alguna máquina de esas que están por allá guardadas. ¿Sí? Entonces, la cantidad de demandas que tenemos actualmente, gracias, yo todo esto le doy las gracias en gran parte a la gestión del Hospital Federico Lleras Acosta. Pues demandó todo el mundo, proveedores demandando. Entonces ahorita lo que vamos a hacer con nuestros abogados es hacer un cierre temporal, sentarnos a negociar con todos los proveedores, contarles la situación y lo mismo con los trabajadores y decirles, yo no les voy a pagar todo lo que les estoy debiendo, Tatis, porque eso sería una gran mentira. Yo me aguanté los trabajadores hasta la semana antepasada. Sin ir a trabajar les dije que les sostenía el sueldo y si no, pregúnteles. Hasta hace 8 o 15 días empezaron a renunciar. Ya les dije, yo ya no puedo más. Porque si no, me decía el abogado y mis asesores, Alex, y es que usted le va a pagar a toda esta gente sin estar trabajando. Le dije, pero es que el problema no es de los trabajadores, es nuestro. Digo, declaremos entonces la empresa en quiebra. Porque usted no es que quiera robar a la gente, sino que usted ni le pagó el hospital, le está debiendo el hospital, le está debiendo el ADRE, le está debiendo las aseguradoras. Fuera de eso tiene la demanda de la DIAN que le cobró una cantidad de plata con mora sistema. Entonces, usted, hermano, es que usted, pues, declaremos esta en quiebra. No he querido aceptar la propuesta de mis asesores, no he querido aceptar la propuesta porque me parece, o sea, yo me he dado toda la vida a este medio, el tema de la salud, y vivo del tema, y todavía tengo la ilusión de salir adelante. Ahora, una pregunta que tú me hacías es que ¿será que quieren comprar la unidad? Le dije, pues si hay alguien, lo que te comentaba que día, Tatis, pues si hay alguien interesado en comprar la unidad, con mucho gusto me siento y negociamos la unidad de los negocios que tengo acá, pero sentémonos a mirar qué es lo que quieren. Les muestro cuánto me costó la unidad, qué factura la unidad, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuánto me están debiendo para que ellos cobren y me pagan a mí, llegamos a una negociación. Pero lo muy triste, o sea, yo, Javier Alexander Serna, como profesional que soy, con la experiencia que tengo, con mi formación, creo que lo que quiere cierto grupo de personas que no sé quiénes son, que están muy bien camuflados, es que yo me vaya de la unidad y, como dijo el doctor César, volver a hacer otro contrato y entregárselo a otro proveedor, a otro operador, porque él me lo dijo. Así, y yo se lo frenteo y se lo comento cuando me lo dijo. Entonces yo le dije, no, doctor, qué pena. Es que esto yo la plata que traje aquí no es robada, como quieren decir algunas personas, que es que yo soy mafioso, que tengo la mafia de no sé dónde, y personas malversadas que no saben lo que dicen simplemente por vender publicidad o atraer clientes, digo yo, o atraer espectadores.
Eso no es así, o sea, uno no puede llegar a hablar mal de una persona. Mal haría uno investigar quién está y hablar uno lo malo de esa persona, lo que ha hecho o su estado, el tema. Eso me parece, pues para mí no cabe, o sea, esa falta de una ética, ¿cierto? Una ética y ustedes como periodistas deben de tener una ética también. Bueno, creo que aquí hemos expuesto, hemos hecho las preguntas que muchos de nuestros seguidores nos estaban haciendo. Hemos aclarado temas que han salido en otros medios. El señor Serna nos ha traído toda la documentación y hemos expuesto lo que está pasando. Hay una esperanza para las personas que hacen parte de ese equipo de trabajo a quienes se les adeude un dinero y ya saben la situación en la que están, pero que cada vez pues, se acerca más el momento en el que se pueda llegar a esa conciliación. Con Tati Umaña es importante contarle a la gente lo que pasa y darle la oportunidad a personas como el señor Serna que puedan hablar en un medio de comunicación de su realidad. Igualmente, como ya lo dije, están abiertos nuestros canales para la directora del hospital, para la Secretaría de Salud del departamento, la gobernadora, bueno, quien se sienta aludido y quiera dar contestación a esto que se habló aquí hoy. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros y también agradezco muchísimo este espacio maravilloso que nos ha brindado REC, la dirección aquí de Davis Valero que estuvo con nosotros y estamos aquí. Síganos en nuestras redes sociales y cada vez van a tener más entrevistas como esta.